tierra de la libertad, cual clarín que llama la amigo Andrés Fortunato Victoria, de la Fundación de Militares Constitucionalistas de abril de 1965. Fortunato, le dejé la pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Qué beneficios, qué resultados positivos para el país resultó del triunfo de los constitucionalistas en abril de 1965? Mira, el mayor triunfo político, civil, en términos cívico, ético, militar, Sí. de la historia de este país fue la Revolución Constitucionalista. Y la voy a explicar brevemente. Sí. Cuando hubo la separación de Haití, realmente se tuvo que durar unos 11 años combatiendo esporádicamente contra las tropas haitianas. Todavía en enero del 1856 se celebraron las últimas batallas, porque los haitianos intentaron retomar el país desde el 19 de marzo de 1844. Si calculamos hasta 1856, fueron 12 años aproximadamente luchando contra ellos. La restauración la pudimos conseguir en 2 años, del 16 de agosto de 1863 al 10 de julio de 1965, ya los españoles habían tenido que salir todos del país. Pero duramos 14 años donde hubo más de 50 levantamientos entre grupos internos dominicanos y donde también tuvimos más de 21 gobiernos en 14 años. A la muerte de Lili, en el 26 de julio de 1899, pues se produjo inclusive en 17 años la invasión norteamericana. Sin embargo, la Revolución Constitucionalista, aunque hubo un gobierno de 6 años de Horacio Vázquez y uno de 31 años de Trujillo, al ser asesinado Trujillo, tuvimos la oportunidad de unas elecciones el 20 de diciembre de 1962. Entonces, ese gobierno fue del profesor Juan Bosch y fue víctima de un golpe de Estado. Ese golpe de Estado se le respondió con la Revolución Constitucionalista. ¿Cuál ha sido el ejemplo? Que después de la Revolución Constitucionalista, aquí no ha habido un solo gobierno que se haya derrocado. Distinto a lo que ocurrió de 1844 a 1863, de 1866 a 1899, del 1899 al 1861 que matan a Trujillo. Aquí no ha habido esa anarquía política, ni ha habido esa anarquía social que se produjeron en esos años. Podemos decir entonces que abril es la puerta de la democracia en República Dominicana. ¿Qué ha faltado? Que abril no ha convertido este país en uno de los países más importantes democráticamente de América y el mundo. ¿Qué ha pasado? Han fallado los políticos, aunque hubo una resistencia muy fuerte después que se impidió en el 1966 la vuelta de Juan Bosch al poder por los fraudes que se hicieron en las elecciones del 1 de junio de 1966, donde instalaron a Balaguer 12 años bajo represión y corrupción. ¿Qué pasó después de ahí? Tuvieron que dejar pasar al PRD, que aunque le quitaron 4 senadores para que no pudiera reprimir la corrupción y criminalidad de los 12 años, se mantuvieron en el poder con el agravante de que muere de un disparo Antonio Guzmán por las fallas que hubo en su gobierno y cae preso Salvador Jorge Blanco. Vuelve Balaguer, pero este país cívicamente lo desplaza en el año de 1996. ¿Qué se cometió? Un error por el Partido de la Liberación Dominicana, que en lugar de aprovechar que la pequeña burguesía tuvo una oportunidad de dirigir el poder, que aunque tuvieron que
ser llevado al poder ayudado por la oligarquía reformista tradicional, debieron haber aprovechado el gobierno para hacer un gobierno ético y moral. Sin embargo, no lo hicieron. No lo hicieron. La práctica demuestra que hicieron un gobierno corrupto. Y ese gobierno corrupto, independientemente del crecimiento económico que hubo aquí, le puso un manto negro al propósito de una democracia sin corrupción ética y moral que propiciaba el profesor Juan Bosch. Entonces, los constitucionalistas y parte del pueblo estamos trabajando hoy para que esos 57 años que ha habido aquí sin golpe de Estado, que es la diferencia entre los 121 años que hubo de 1844 a 1965, donde solamente 3 gobiernos cumplieron el mandato para el cual fueron electos, eso se termine ya con los 57 años de transición democrática que hemos tenido nosotros. Que eso se complete con un propósito del gobierno actual, que es un gobierno que está persiguiendo la corrupción y se une ahí a lo que planteó Camaño el 25 de mayo de 1965, que dijo que la revolución, entre otros elementos, fue causada por la corrupción. Este gobierno está siguiendo ese propósito, lucha contra la corrupción, pero nosotros, los militares constitucionalistas, independientemente del ejemplo que hay que dar con nosotros, reivindicarnos en base a que cumplimos el artículo 161 de la Constitución, y ha habido un viacrucis y un sufrimiento de muchos, y hemos envejecido en esta lucha, es para decirle al pueblo dominicano que la esperanza de abril está en que aquí se haga una lucha contra la ignorancia cívica, contra la ignorancia ética, contra la ignorancia de conocimiento patriótico, contra la ignorancia del manejo del Estado, que aquí hay que luchar, y es la ventaja de abril, porque hemos tenido 57 años sin golpe de Estado, es para que los partidos políticos y los líderes aprendan que hay que educar a esta población para que no se deje sobornar el día de las elecciones. Hay que tener elecciones de bajo costo, que no haya que invertir mucho. Si el pueblo se concientiza, el pueblo no hay que darle cuarto el día de las elecciones, entonces va a votar por conciencia y van a votar depurando a los candidatos para llevar al poder los candidatos que logren que en este país se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Distinguido, me voy a interrumpir. En abril de 1965 los militares se dividieron en dos. Sí, claro. Uno, como ustedes, que fueron los que apoyaron el regreso a la Constitución y el respeto por la dignidad dominicana, y otros que se fueron del lado de la corrupción, como usted dice, y de la invasión norteamericana. Ustedes, señor director, para que me enfoque aquí a nuestros amigos que nos visitan hoy, que son un ejemplo vivo de los militares que dieron su juventud, que arriesgaron su vida, el futuro de su familia, por defender la patria dominicana. Usted ha puesto aquí el ejemplo de lo que sucedió en España en la guerra civil de Franco, donde pasó a un proceso similar al de aquí, en la cual algunos militares que participaron en esa guerra civil en española fueron resarcidos y reconocido su esfuerzo por libertar a la patria, que es lo que usted está persiguiendo, distinguido. Sí, además de la lucha porque aquí se haga un trabajo en contra de la ignorancia cívica, ética, de valores patrios y de conocimiento del Estado, como lo plantea el artículo 34, repetimos, de la ley 33-18. Los militares constitucionalistas y civiles de la Revolución de Abril deben de ser puestos como modelo de la respuesta que el Estado le da a los hombres y mujeres que cumplen con la ley, que cumplen con la patria, porque ha habido un vacío muy grande. Nos dividimos en dos partes en la revolución. Los militares que respaldaron el golpe de Estado del profesor Juan Bosch, los militares que pidieron la intervención norteamericana en el 28 de abril de 1965, y los militares que bajo la orientación teórica
del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez y la práctica de Francisco Alberto Camaño de Ñón, Montearache y otros líderes políticos, los que lucharon porque la revolución fuera vestida de dignidad, también ya nos hemos unido en el perdón hacia ellos. Sí, porque no usted podemos, lo dijo ahí en la catedral. en la catedral, porque no podemos seguir nosotros divididos. Los que pelearon en contra de la revolución tienen que pensar como pensó, por ejemplo, Ramiro Mato González, que un día, junto a su hijo cuando era jefe de Estado Mayor, me dijo a mí, porque estaba solo con ellos, que si Camaño le hubiese llamado a levantarse, se hubiera levantado, porque él ha entendido el valor de Abril. Eso lo dijo él. Cometo la indiscreción de decirlo públicamente, pero tengo testimonio de otros oficiales que tuvieron del lado contrario, que cuando han entendido el valor real de la revolución, lo han comprendido al igual que él. Y esto quiere decir que debe haber unas Fuerzas Armadas hoy limpia, como entendemos que debe hacerlo, que el Estado tiene que unir